Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar presente hoy, por su participación. Poco a poco se están conectando. Hola. Hola, hola Marta. Bueno, vamos a dar unos minutos para que todas las personas se puedan conectar. Mientras tanto, voy presentando a nuestra experta del día de hoy, Marta, que está... Es que me está sacando de... Bueno, disculpen, estamos teniendo unos problemitas técnicos porque parece que la plataforma está negando la entrada a Marta, quien es nuestra experta que va a estar con nosotros hoy y responderá a nuestras preguntas. Así que vamos a dar unos minutitos para ver si podemos hacerla entrar, ¿vale? Disculpen por los problemas. A ver ahora. A ver, bueno. Que me estaba sacando del evento, no sé por qué. Ahora parece que sí. Bueno, esperemos que no vuelva a pasar y rogamos disculpas por los problemas. Bueno, como estaba diciendo, muchas gracias a todos y a todas por estar presentes hoy. El motivo de la masterclass de hoy, el tema es cómo preparar un CV ganador, ¿vale? Para ello nos acompaña Marta Osorno de EADA Business School. En breve nos vamos a presentar, pero antes que nada, decirles que Marta es coach de carreras profesionales y formadora en EADA Business School, como acabo de decir, y es ella quien nos va a dar todos los tips y todos los consejos para preparar el CV ganador. Hola Marta, ¿qué tal estás? Hola Erika, ¿qué tal? Pues encantada de estar aquí hoy con muchas ganas de esta masterclass. Qué bueno. Bueno, como he dicho, el objetivo de hoy es responder a las preguntas de los estudiantes, además de proporcionarles consejos y trucos. Y entre ellos vamos a hablar de cómo redactar el CV perfecto, cómo desarrollar el CV, el tipo de letra pegadizo pero profesional, la estructura del CV, hablar de la brevedad y los errores comunes y las cosas que hay que evitar. Estas van a ser una de las cosas que vamos a estar viendo. Pero antes de empezar y de entrar en materia, Marta, ¿qué te parece si nos hablas un poco de ti, de tu experiencia laboral y de tu perfil académico? Por supuesto. Bueno, pues como tú bien has dicho, yo trabajo de coach de carreras profesionales y formadora, por lo que acompaño a personas que están en búsqueda de empleo, que no saben muy bien qué quieren hacer profesionalmente o que quieren hacer un cambio de sector. Y les acompaño en todo ese proceso. Anteriormente he estado encargada del reclutamiento de alumnos de máster y MBA y también he trabajado como profesora y formadora. Y respecto a mi formación académica, yo estudié una doble licenciatura de traducción e interpretación y humanidades. Después hice un máster en profesorado especializado en enseñanza de idiomas para adultos y posteriormente un máster en relaciones internacionales. Y ya ha sido más adelante cuando me he formado en coaching, desarrollo de habilidades blandas, desarrollo personal y tal. Genial, impresionante ese background. Por eso justamente te escogimos a ti y te pedimos que nos compartas cómo un CV ganador. Ya entrando en materia, lo primero que debemos saber es la función de un CV. ¿Por qué es importante cuando solicitamos un empleo? Bueno, pues el currículum es muy importante porque es la herramienta con la que nos va a conocer la empresa, ¿no? Es la herramienta que tenemos para explicar quiénes somos, qué podemos aportar y qué queremos, ¿no? A una persona, en este caso el reclutador o la empresa, que no nos conoce para nada. Entonces, y es la herramienta que
nos va a poder permitir acceder a una entrevista de empleo más adelante en el proceso de selección. Con lo cual, es muy importante que la utilicemos de forma estratégica, de forma efectiva, para que realmente comunique quiénes somos y que la empresa vea fácilmente el encaje entre nuestro perfil y el puesto al que queremos acceder. Bien, es un primer atisbo de quiénes somos, como tú dijiste. Sí. Y lo que va a hacer que el responsable de contratación quiera pararse a mirarlo. Por eso esta próxima pregunta podríamos decir que el CV es un poco nuestra propia marca personal y que intentamos venderla a través del CV. Sí, por supuesto, al final es una herramienta en la que comunicamos cuál es nuestra marca personal. No es la única, por supuesto, pero es probablemente la primera con la que lo comunicamos a la empresa, al reclutador, con lo cual, bueno, tenemos que hacerlo de forma consciente, de forma estratégica y tenemos que tomar conciencia de que estamos hablando sobre nosotros, ¿no? Sobre esa marca personal, ¿no? Y también es muy importante que sea coherente, que haya una congruencia entre nuestra marca personal que comunicamos en el currículum y también nuestra marca personal que comunicamos en otras plataformas, como puede ser LinkedIn, o por ejemplo nuestro perfil de Job Teaser, o si tenemos una página web. Tiene que haber también una coherencia, ¿no?, entre todas esas herramientas para poder expresar correctamente la marca personal. Genial. Y en cuanto al diseño, ¿por dónde hay que empezar? ¿Cómo crear un CV perfecto? Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Yo siempre digo que el currículum hay que empezar a prepararlo antes de ponernos delante del ordenador, delante de un Word o de una plantilla y ponernos a escribir. Es decir, el currículum se empieza a preparar con una reflexión previa, con un periodo de autoconocimiento, porque como hemos estado hablando hace un momentito, al final el currículum es una herramienta que vamos a utilizar para expresar quiénes somos, qué es lo que queremos y qué valor añadido vamos a aportar, ¿no? Y podernos destacar respecto a otros candidatos. Con lo cual tenemos que, si lo queremos hacer bien, tenemos que reflexionar previamente sobre eso para que cuando nos sentemos delante del ordenador pues nos resulte más fácil y lo hagamos de una forma mucho más efectiva y no caigamos en escribir un currículum estándar en el que no indicamos ese valor añadido ni nos estamos diferenciando del resto de candidatos. Con lo cual, primera recomendación, que yo sé que no siempre se hace, pero que yo considero que es muy importante, es dedicar un periodo a la reflexión y al autoconocimiento y pensar en cuáles son nuestras fortalezas, nuestros valores, nuestras habilidades, los retos que hemos conseguido hasta el momento, el sector que nos interesa, dónde nos queremos dirigir y tal, para que nos resulte más fácil a la hora de ponerlo sobre el papel. Dicho esto, una vez que ya tenemos toda esta información y la tenemos que trasladar al papel, idealmente al principio, en la parte de arriba del currículum, tiene que aparecer la información de contacto. Es clave y no podemos permitir que el reclutador tenga que estar buscando dónde está nuestro teléfono si nos quiere llamar para una entrevista. Entonces, esta información es muy importante que esté al principio de forma muy clara, con lo cual yo recomiendo un primer párrafo con nuestro nombre y apellido, el email, el teléfono con el prefijo, muy importante, y el perfil a LinkedIn. Y también la foto, aunque esto creo que después también probablemente lo hablemos, pero la foto es opcional porque no en todos los países se admite una foto en el currículum, pero bueno, en el caso de que se admita, pues sería interesante también incluir una foto. Después de la información de contacto, deberíamos de incluir un párrafo, que es como una descripción personal, en el que hablamos muy brevemente, en 3 o 4 líneas, sobre quiénes somos, qué queremos y qué valor aportamos. Es lo que en inglés llamamos el Executive Summary. Y ahí también pues, es interesante incluir las palabras clave, ¿no?, del puesto al que queremos aplicar. Después, la siguiente sección sería la experiencia profesional, que tiene que estar ordenada de la más reciente a la más antigua. Y ahí deberíamos incluir el nombre de la empresa, el puesto profesional que hemos tenido, las fechas, muy importante, mes y año, y el lugar, la ciudad y el país donde se ha desarrollado esa experiencia o remoto, si ha sido en remoto. Y en cada experiencia, y esto es muy importante, deberíamos de incluir 3 o 4 puntos
en los que describamos cuáles han sido esas tareas y sobre todo esos logros dentro de esa experiencia profesional. Porque eso es lo que va a indicar todo lo que hemos conseguido hasta el momento y va a dar mucha información sobre nuestro perfil y sobre lo que somos capaces de conseguir. Con lo cual, cada experiencia pues, debería de tener también estos puntos, idealmente con verbos de acción, que son como mucho más atractivos y dan mucha más información que otro tipo de verbo. Después de la sección de experiencia profesional, deberíamos incluir la educación, también de la más reciente a la más antigua, nombre de la escuela, formación que hemos realizado, fechas y lugar. Y algo también que es importante es que si ya estamos realizando una formación universitaria o una formación profesional, no es necesario incluir ni educación primaria ni educación secundaria, porque muchas veces yo eso lo veo en los currículum y cuando ya accedes a educación superior, sea del tipo que sea, se sobreentiende que ya has realizado la educación previa, ¿no? Entonces, no es necesario incluir ese tipo de formación. Después de la educación, también otra sección de idiomas muy importante, porque cada vez en prácticamente casi todas las ofertas laborales requieren que hables más de un idioma y es importante que el reclutador pueda ver rápidamente qué idiomas hablas y qué nivel tienes, con lo cual se pone una lista de esos idiomas y el nivel. Y luego otra sección con información adicional, como pueden ser habilidades tecnológicas, voluntariado, hobbies que tenemos, que también es interesante incluir una información un poquito más personal, cursos, certificados que puedan también aportar cierto valor. Genial. Bueno, en un momento mencionaste las habilidades blandas, habilidades interpersonales o soft skills. ¿Puedes darnos un ejemplo de cómo destacarlas de manera adecuada dentro del CV? Sí, las habilidades blandas también ahora se llaman mucho power skills, son muy importantes, definitivamente, cada vez más demandadas dentro del mercado laboral, porque no es solo importante tener los conocimientos técnicos de un puesto en concreto de una profesión, sino que también hay que saber cómo trabajar en equipo, gestionar el tiempo, liderar, comunicar de forma asertiva, etcétera. Con lo cual no hay que menospreciar este tipo de habilidades que también son muy importantes y en el currículum se pueden destacar de forma muy diferente. Tienen que estar sí o sí, ya después cada uno es libre de decidir dónde le viene mejor ponerlas, pero estas habilidades tienen que estar siempre en el currículum y se pueden mencionar, por ejemplo, en la descripción personal, en el Executive Summary que mencionábamos antes, también en los puntos que describen las experiencias profesionales, también podemos mencionar ahí las soft skills y si no también pues en una sección que sea solo de habilidades blandas. Lo que sí, que si creamos este tipo de sección, yo recomiendo ponerlas un poco en contexto porque poner una lista solo de habilidades pues no habla tanto como si lo pones en contexto de cómo las has utilizado y que has conseguido poniendo en práctica esas habilidades. Interesante, sí. Muchísimas gracias. Próxima pregunta es sobre destacar. Para ti, en tu opinión, el mejor enfoque es destacar. ¿Y qué consejos nos podrías dar sobre este tema? Sí, bueno, siempre es interesante, por supuesto, destacar en el currículum. Lo que sí hay que pensar muy bien cómo vamos a destacar, ¿no? Porque muchas veces podemos tender a pensar que destacar es poner muchos colores o hacer un diseño muy especial, muy diferente y muchas veces esto puede jugar en nuestra contra, ¿vale? Entonces, bueno, hay que destacar, pero hay que destacar con el contenido sobre todo y hay que destacar pues incluyendo palabras clave en nuestro currículum y demostrando a través del currículum que somos un buen encaje para esa posición y que podemos ayudar a la empresa a resolver el problema para el que nos está contratando, ¿no? Que al final eso es lo que principalmente quiere la empresa y lo que están buscando los reclutadores, ¿no? Que aportes un valor para ese puesto en concreto. Entonces, bueno, hay que destacar, digamos, de forma estratégica y pensando bien cómo lo vamos a hacer y ya te digo, evitar, dentro de lo posible, evitar
pasarnos con formatos excesivamente coloridos o con demasiadas fotos, demasiadas gráficas y tal, porque eso puede jugar en nuestra contra si, por ejemplo, la empresa en el proceso de selección está utilizando un software como el ATS, que es el Application Tracking System, y que todo lo que son gráficas, imágenes y logos no los reconoce. Entonces, a veces, ya te digo, por eso digo que puede jugar un poquito en nuestra contra ciertos conceptos de cómo destacar en el currículum, ¿no? Mejor destacar a través del contenido. Sí, por supuesto. Y también, ¿crees que depende también de quién mire tu CV, de la persona, del reclutador que mire el CV? Y sobre este tema, ¿tiene algún consejo para adaptarse a cada sector de actividad? Bueno, yo creo que no depende tanto de quién revisa el currículum. Yo creo que los reclutadores, por regla general, siguen los mismos parámetros y los mismos requisitos de análisis, digamos. Y en un primer momento, cuando el recruiter revisa por primera vez el currículum, lo que hace es un primer escáner, ¿no?, de ese currículum rápidamente para ver que tengas la información más clave, ¿no?, y que tenga ganas de seguir, de revisar una segunda vez el currículum con más tiempo. Con lo cual, bueno, pues la mayoría de los reclutadores pues se fijan en prácticamente las mismas cosas que están más relacionadas con el contenido. Entonces, no varía tanto según la persona que revise el currículum, varía más si es una persona la que está revisando, la que hace esa primera revisión inicial del currículum, o es una máquina, como decía antes, del ATS. Porque si lo revisa una persona, pues la persona evidentemente sí va a poder interpretar ciertos gráficos o ciertos logos o ciertas imágenes, pero la máquina no. Entonces, si a lo mejor, por poner un ejemplo, ¿no?, para que quede más claro, si yo, por ejemplo, en el currículum tengo puesto en la sección de idiomas, en vez de poner español nativo, inglés avanzado, pongo una barra con que señalada de forma visual cuál es ese nivel de ese idioma, eso evidentemente una persona si lo ve y va a entender, ¿no?, que si la barra está llena, pues tienes un nivel avanzado, y si la barra está a la mitad, pues tienes un nivel intermedio. Pero si eso pasa por una máquina, por un software, por un ATS, la máquina eso no lo sabe interpretar. Con lo cual, tu currículum a lo mejor se descarta en ese primer filtro porque la máquina entiende que tú ni hablas español ni hablas inglés, y eso es clave para el puesto ese en concreto. Con lo cual, eso sí que es la gran diferencia que puede haber a la hora de revisar el currículum de forma inicial. Y por eso hay que también tener en cuenta el tema también de este software, del ATS, que si no lo tenemos presente cuando preparamos el currículum, corremos el riesgo de que nuestro currículum sea descartado en esa primera fase inicial. Efectivamente, y ese es un súper buen consejo porque yo ni siquiera había pensado en ese detalle. Sí, es que muchas veces no se conoce y es verdad que no todas las empresas lo utilizan, sobre todo las empresas más grandes, más que reciben muchísimas candidaturas, porque claro, es inabarcable para muchas empresas revisar 300 currículums, ¿no? Sobre todo si tienen prisa, que normalmente la tienen, para encontrar a alguien. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta también y por lo menos ser consciente de que no siempre hay una persona que está revisando el currículum. Y también muy importante saber que, aunque sea una persona la que revisa el currículum, la persona no dedica más de 6 a 10 segundos en revisar inicialmente ese currículum. Con lo cual, tenemos que darle ganas de pasar más tiempo revisando nuestro currículum, ¿no? Efectivamente. Y para darle más ganas, quizá eso pasa por la personalización. Hablando de personalización, en tu opinión, ¿hay que personalizar cada currículum para que sea específico para cada candidatura, según la empresa, la posición, el sector? Sí, completamente. Eso es súper clave. Es muchísimo trabajo, lo sé. A veces es muy pesado también, pero es fundamental. Porque si no, pues bueno, corremos el riesgo de crear un currículum estándar que muchas veces incluso a lo mejor se contradice con el puesto al que queremos aplicar y bueno, pues tenemos menos probabilidades de que nos vayan de darle esas ganas, ¿no?, al recruiter de seguir revisando nuestro currículum y llamarnos para una entrevista.
Entonces, es muy importante para cada oferta personalizar el currículum, detectar cuáles son esas palabras clave de la oferta y asegurarnos de que están dentro de nuestro currículum. Porque al final, cuando el recruiter revisa el currículum y lo revisa durante 6 segundos, instintivamente lo que va a buscar son esas palabras, ¿no? Va a querer ver que tienes esas habilidades técnicas, esas habilidades soft skills, que sabes utilizar tal software, que hablas tales idiomas, y eso lo va a detectar en muy poco tiempo, con lo cual es importante asegurarnos de que todas esas palabras están presentes. Y eso se hace a través de la personalización. Efectivamente. Ahorita hablamos de los países, de cómo cambia un currículum por país. Justamente, los CVs varían de un país a otro. ¿Y cuáles son los aspectos claves que hay que tener en cuenta para adaptar nuestro CV a un país en específico? Sí, eso es un muy buen punto también y es algo que hay que tener muy presente también si queremos enviar nuestra candidatura para un puesto de trabajo que no es en nuestro país o en el país donde estamos residiendo, porque no hay una forma estándar universal de crear el currículum en todos los países del mundo. Entonces, bueno, siempre es recomendable que nos informemos si es un país diferente y que no sabemos muy bien cómo funciona el tema del currículum ahí. Es muy importante que nos informemos o bien contactando con profesionales que trabajan en ese país o también revisando, bueno, en internet, en páginas de, por ejemplo, yo vivo en Barcelona, aquí en Barcelona el ayuntamiento tiene páginas para expatriados, ¿no? Y para que tengan conocimientos sobre cosas básicas y claves de la vida aquí en la ciudad. Entonces, bueno, pues puede incluir a lo mejor información de cómo cómo hacer una búsqueda de empleo en la ciudad, ¿no? Y cómo preparar el currículum. Entonces, bueno, hay páginas o de embajadas o de ayuntamientos que a lo mejor también pueden incluir información específica para gente de fuera y si no, contactando también con personas profesionales que ya trabajan en ese país o haciendo búsquedas en Google, podemos encontrar muy fácilmente información sobre cómo se prepara el currículum en un sitio específico. Entonces, es verdad que evidentemente hay reglas y hay contenidos que da igual el país, que tienen que estar presentes, como puede ser incluir evidentemente la experiencia profesional, los idiomas, la educación, pero hay temas como por ejemplo que lo hemos comentado antes, las fotos. No en todos los países se pone una foto y puede ser contraproducente ponerla si en ese país no se admite foto en el currículum. Por ejemplo, yo creo que en la mayoría de los países de Europa, o por lo menos en España, está bastante extendido el poner la foto en el currículum. De hecho, es aconsejable ponerlo, pero sin embargo, en países como Reino Unido, Estados Unidos, no se pone. ¿Vale? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que hay que informarse también de cómo se prepara el currículum en el país en concreto, sobre todo si no estamos familiarizados con ese tema. Efectivamente. Bueno, y hace un ratito hablamos de los elementos que podemos personalizar, que podemos adaptar, pero contrariamente, ¿cuáles son los elementos que podemos dejar inalterados? ¿Hay áreas o habilidades que pueden aparecer en la mayoría de los currículums? Bueno, toda la parte, evidentemente, todo lo que es la información de contacto, la educación, los idiomas, la parte de los hobbies o de los cursos que hemos hecho, quizás eso sería algo más estándar que puede estar presente en cualquier caso. Y sí que quizás la parte que hay que personalizar más y que varía más, pues es toda la parte de la descripción, el executive summary, la descripción personal que ponemos al inicio. Y las experiencias profesionales, que también pues las podemos adaptar según las que sean más relevantes para el puesto en cuestión y también modificar los puntos que indicábamos antes que es necesario poner en cada experiencia, pues esos puntos también los deberíamos de modificar para asegurarnos de que las tareas que hemos realizado y los logros que hemos tenido a lo largo de nuestra experiencia son relevantes para ese puesto en cuestión. Y después también, bueno, la parte de la educación, pues quizás también, sobre todo a lo mejor cursos extras que hayamos hecho, pues a lo mejor esa parte también hay que personalizarla un poco para asegurarnos de que incluimos la educación más relevante para el puesto en cuestión. Bien. Ya esto lo comentamos un poco antes, pero no sé si quiero añadir otra cosa. ¿Qué pasa con el currículum filtrado por la inteligencia artificial? ¿Qué impacto tiene el diseño en este caso? ¿Y solo importan las palabras claves?
Sí, a ver, muy buena pregunta. Ya lo hemos adelantado un poquito antes, el tema del Application Tracking System, ¿no? Que es este software que utilizan muchas empresas, sobre todo empresas también más grandes, ¿no? Internacionales, más multinacionales. Se utiliza para agilizar el proceso de selección, ¿no? Entonces, bueno, básicamente se crean unos filtros, según adaptados evidentemente al puesto, para asegurarse de que ese primer filtro, todos los currículum que pasan ese primer filtro, pues cumplen con esos requisitos básicos, como pueden ser a lo mejor, pues tener 3 años de experiencia en tal posición o en tal sector, o hablar tales idiomas, o controlar tal software, o tener tal educación universitaria o formación. Entonces, bueno, pues esa inteligencia artificial, ese software, pues detecta qué currículum cumplen esos filtros básicos y cuáles no. Entonces, automáticamente, y no hay una segunda revisión, o sea, automáticamente esos currículum que no han pasado el filtro, pues no siguen adelante en el proceso. Con lo cual, es importante, por eso es muy importante revisar bien la oferta profesional y asegurarnos de que todas esas keywords, todas esas palabras clave y toda esa información importante la tenemos en nuestro currículum. Como puede ser, pues eso, si requiere 3 años de experiencia, pues asegurarnos de que en algún momento, o bien en el Executive Summary o en algún momento en la experiencia profesional, estamos indicando que tenemos 3 años de experiencia, porque probablemente ese software va a buscar el número 3 dentro de tu currículum, ¿vale? O, por ejemplo, el tema de los idiomas, en fin, hay que hacer esa revisión para asegurarnos de que esas palabras claves están en el currículum. Y también hay que evitar todo lo que son logos, gráficos, infografía, porque, como ya he adelantado antes, el software no va a detectar este tipo de información y va a asumir que, pues, no hablas esos idiomas o no va a comprender que tienes unas habilidades que a lo mejor has decidido explicar a través de un gráfico, ¿vale? Entonces, si tenemos la sospecha de que para esa posición probablemente la empresa esté utilizando un software así, pues evitemos los logos, los gráficos, las imágenes y pongamos todo palabras y asegurémonos de que están las palabras claves en nuestro currículum. Bien. Una próxima pregunta que seguro va a interesar a muchos y muchas. ¿Cuáles son los errores más comunes en un currículum? Los errores más comunes. Yo creo que el primero, el que está en el top one, sería la falta de personalización, que es muy importante y vuelvo a insistir y sé que es muchísimo trabajo personalizar el currículum para cada oferta, pero merece más la pena a la semana enviar 10 ofertas personalizadas que 100 con un currículum estándar, porque probablemente tengamos mejores resultados con estas 10 ofertas personalizadas, ¿no? Estas 10 ofertas en las que hemos escrito el currículum personalizado. Y yo lo que me encuentro mucho es sobre todo esa falta de personalización y al final, como hemos dicho, ¿no? La persona que va a revisar el currículum quiere ver en un vistazo que cumpla ciertos requisitos básicos. Con lo cual, si tú no te encargas de comunicar que los tienes, porque has creado un currículum estándar, pues probablemente esa persona pues omita tu currículum, no te llame ni le generes interés para que sigas adelante en el proceso de selección. Y yo creo que ese es uno de los errores más comunes. Y después también, respecto al contenido, a veces también no se ordena bien las experiencias profesionales o las experiencias académicas, nos olvidamos de poner las fechas. A lo mejor sí, has trabajado de marketing specialist, pero ¿cuándo y durante cuánto tiempo? Porque es importante también saberlo, ¿no? Después también a veces nos olvidamos de poner los idiomas. Yo me he encontrado con currículum de estudiantes internacionales que no hablan perfectamente inglés y su idioma materno, incluso a veces 2 o 3 idiomas más, y no lo indican, cuando eso es un súper valor añadido para el perfil de la persona. Con lo cual también los idiomas muy importantes y sobre todo algo muy curioso que muchas veces nos olvidamos poner nuestro idioma materno.
porque a veces pues damos por hecho, bueno, pues si el recruiter va a ver que yo he estudiado en España, he trabajado todo el tiempo en España, pues da por hecho de que hablo español. Pero tenemos que saber que el recruiter no tiene tiempo de dar cosas por hecho y que se va a fijar en lo primero que ve. No tiene tiempo de interpretar. Entonces, hay que poner las cosas, aunque a priori nos puedan parecer muy obvias, pero tenemos también que facilitar esa tarea al recruiter, y el idioma materno hay que ponerlo siempre. También por el tema del ATS, el software que mencionábamos antes, porque si nos hemos olvidado de poner nuestro idioma materno y la oferta a la que estamos aplicando requiere español-inglés, por ejemplo, y yo me he olvidado de poner español, mi currículum, a lo mejor yo soy la mejor candidata para esa oferta, pero mi currículum no va a seguir adelante porque me he olvidado de ponerlo, ¿no? Entonces hay pequeños errores que son errores que a priori pueden parecer un poco tontos, pero que pueden tener consecuencias importantes. Entonces eso alguna vez también me lo he encontrado. Y después también respecto al diseño, ¿no? O a la forma de ordenar la información. La información tiene que estar ordenada de forma clara, bien estructurada y visualmente que sea como un currículum limpio, ¿no? Que no me resulte confuso cuando veo el currículum que has estudiado, entender cuál ha sido tu trayectoria, tu recorrido, sino que yo de un vistazo pueda entender bien qué has estudiado, cuál es tu especialidad, cuál ha sido tu trayectoria profesional. Y a veces me encuentro con currículum que tienes que intentar averiguar, es como más bien un jeroglífico en el que tienes que intentar averiguar qué ha hecho esa persona, cuándo, dónde. Entonces, bueno, es importante la estructura, la sencillez y que esté todo de forma clara, explicado. Facilitarle el trabajo también a la persona que está viendo porque tiene poco tiempo para dedicarle a cada currículum. Es la idea también. Sí, totalmente. Tenemos también que salir un poco de nuestra visión y de poner el foco en nosotros y en lo que nosotros queremos comunicar, sino también pensar en la persona que hay enfrente, ¿no? Y que es la que va a recibir el currículum. Y además de estos errores que ya comentamos, hay otras cosas que hay que evitar, por ejemplo, el diseño, el color. Yo he escuchado, por ejemplo, que no se puede utilizar algunos colores que pueden ser mal vistos, por ejemplo, por temas de superstición. Bueno, a ver, sobre todo hay que tener en cuenta, bueno, eso primero que demos una imagen profesional, y sobre todo también es importante pensar en el sector al que estamos aplicando, ¿no? Porque no es lo mismo a lo mejor enviar el currículum para una oferta en consultoría, que suelen ser currículums más sobrios y con una estructura mucho más clara, a lo mejor un puesto pues más creativo, ¿no? Un puesto de diseño gráfico, de publicidad, de marketing, que ahí sí que a lo mejor nos podemos permitir ser un poco más creativos y también utilizar el currículum como una herramienta para dejar entrever nuestra creatividad, sin pasarse, porque ya la creatividad la podremos comunicar y demostrar más adelante en el proceso, pero bueno, puede ser interesante para puestos de trabajo así, donde la creatividad es una habilidad importante, utilizar el currículum también para demostrar esa habilidad, ¿no? Sí que por regla general, entonces, bueno, el mensaje aquí es que hay que tener en cuenta también el sector al que estamos aplicando, y de forma más general, independientemente del sector, tenemos que dar una imagen profesional, y ante la duda yo siempre recomiendo apostar más por colores sobrios, por colores neutros, blanco y negro, gris oscuro, un azul oscuro, colores así que se pueden leer fácilmente y que dan esa imagen más profesional, ¿vale? A veces también, y volviendo un poco a lo que mencionábamos antes de errores, ¿no? A veces también yo me encuentro currículum que o lo tengo que ampliar al 300%, o tengo que, cuesta trabajo leer porque a lo mejor hemos puesto un fondo rosa pálido y la letra en blanco, ¿no? Entonces, claro, eso no ayuda y no permite revisar el currículum de forma ágil, ¿no? Y práctica. Con lo cual, ante la duda, pues bueno, sacrifiquemos un poco el formato, digamos, o la creatividad en pro de un diseño más estándar, más neutro, pero que dé esa sensación de estructura y de limpieza visual y en el que la información se pueda encontrar de forma fácil, que esté bien estructurada
y que facilite la tarea de la persona que lo va a leer. Efectivamente, la sobriedad es un valor seguro. Sí, además transmite esa profesionalidad también. Sí. Bueno, en cuanto a las experiencias, por ejemplo, si tenemos una experiencia que no está relacionada con la empresa o con la posición que queremos, ¿nos aconseja incluirla en nuestro CV? ¿O quizás mejor dejarla de lado? Bueno, depende un poco también cuál es el valor añadido de esa experiencia, ¿no? Para el puesto en cuestión. Aquí podemos pensar en términos de habilidades transferibles, ¿no? Si yo, por ejemplo, he tenido ciertas experiencias en un sector diferente o realizando un puesto de trabajo diferente al que yo estoy aplicando, pero he aprendido y he desarrollado ciertas habilidades que son útiles también para ese sector o para ese puesto de trabajo, pues entonces yo puedo perfectamente dejar esa experiencia profesional destacando esas habilidades que son útiles para el puesto al que estoy enviando mi candidatura. Por eso hablábamos de esas habilidades transferibles, ¿no? A lo mejor yo he trabajado en un sector totalmente diferente, pero he desarrollado, por ejemplo, habilidades personales, habilidades de atención al cliente, que también se buscan y son importantes para la candidatura, para el puesto al que quiero enviar mi currículum, con lo cual puedo destacar esa habilidad y ese logro relacionado con esa habilidad para que la persona vea que, bueno, que he realizado otra experiencia diferente, pero tengo ya puedo aportar cosas y habilidades a esta nueva candidatura. Con lo cual realmente al final hay que construir el currículum de forma estratégica y pensar siempre en términos de qué valor está aportando lo que estoy poniendo. Con lo cual, si hay un valor detrás, pues por supuesto podemos dejar esa experiencia profesional. Genial. Bueno, y ya centrándonos en el tema de la experiencia, ¿qué aconsejaría a un recién graduado que todavía no ha tenido ninguna experiencia laboral muy relevante o, por ejemplo, a un profesional con experiencia que decide cambiar totalmente de puesto o de sector y no tiene experiencia en ese sector específico al que quiere dirigirse? En el caso de los estudiantes, ¿no? De los recién graduados que no tienen experiencia profesional, ahí podemos utilizar la descripción personal, el Executive Summary, para hablar de nosotros, para hablar de nuestras habilidades personales, que como hemos dicho antes son también muy importantes y es una forma pues de poner el foco ahí, ¿no? Más que en otras habilidades técnicas que todavía no hemos tenido el tiempo de desarrollarlas con la experiencia profesional. Con lo cual, ahí podemos destacar quiénes somos y qué otras habilidades tenemos. Y después también es muy interesante en esos casos pues incluir información sobre, por ejemplo, voluntariado que hemos realizado, si nos hemos ido de intercambio, si hemos realizado ciertos cursos, cualquier otra información, o por ejemplo también cualquier proyecto que hayamos hecho en un contexto académico. Si por ejemplo he hecho un proyecto, he desarrollado dentro de mi carrera, he desarrollado un plan de negocio para una empresa. Bueno, pues no ha sido una experiencia profesional como tal, pero sí que es un proyecto en el que has adquirido habilidades muy interesantes y que se pueden transferir al mundo profesional, con lo cual se puede dar relevancia a ese proyecto dentro del currículum para demostrar esas habilidades que se han adquirido. Con lo cual, bueno, hay que abrir quizás un poco la mirada, no obsesionarse ni pensar que como no se tiene experiencia profesional no hay nada que poner, sino intentar buscar otras experiencias y otras habilidades que se han desarrollado en otras circunstancias que pueden ser útiles y que pueden poner en valor nuestro perfil. Y después me preguntabas también por las personas que quieren cambiar de sector, ¿verdad? Exactamente, sí. En ese caso, también en la parte del Executive Summary es muy interesante explicar un poco el motivo de esa transición, ¿no? Y destacar las habilidades que traemos ya con nosotros y que pueden ser útiles para el sector nuevo al que queremos acceder, con lo cual esa es una muy buena oportunidad para personas que quieren cambiar de sector o de carrera. Es una muy buena oportunidad para poner en valor y para darle sentido a ese cambio y que la persona, el reclutador cuando vea tu currículum, pues que no tenga esa primera sensación de confusión de, bueno, pero si esta persona es experto en marketing, ¿por qué quiere ahora aplicar a finanzas, ¿no? Por ejemplo. Ahí pues le estamos dando sentido a ese cambio. Y luego también es interesante en casos así
detectar las habilidades transferibles, ¿no? A pesar de que sean sectores diferentes, pues cuáles son esas habilidades y esos logros que ya tengo que me puedo llevar a este nuevo puesto de trabajo o a este nuevo sector. Y eso pues lo podemos destacar pues en la sección de experiencia profesional. Genial, pues muchísimas gracias. Nos queda una última pregunta un poco para cerrar las preguntas un poco como en modo comentario, pero antes de eso me gustaría que primero miremos las preguntas de los estudiantes que nos han enviado en la cajita de preguntas y que hemos también hemos ordenado por número de votos. Le pedimos a todas las personas presentes que pudieran votar y ahora mismo estoy viéndolas por orden de votación. La primera es una pregunta de Ángela que nos dice, para no ser descartada por los ATS, el CV tiene que ser en una única columna y con una estética muy sencilla. Sí, idealmente un formato sencillo es mejor porque será probablemente más fácilmente reconocible por el software. Entonces, sí que yo recomendaría ordenar la información de forma horizontal, no tanto vertical, en 2 columnas, sino más como en secciones una debajo de la otra, ¿no? Probablemente sea más fácilmente reconocible por el software, sí. Genial. La próxima pregunta de Mariana, ¿podrían brindarnos un ejemplo de un CV correcto para visualizar el formato? Bueno, no sé si quiere que, o sea, lo podemos enviar luego por correo. No sé si tengamos, yo voy a mirar internamente si tenemos la posibilidad de después enviar un correo a todas las personas que se registraron en el evento, a ver si le podemos incluir. No prometo nada, voy a intentar. Ahora cuando terminemos yo veo si es posible enviarle un correo y así le enviamos un ejemplo que Marta nos pueda compartir. Sí, claro. ¿Sí? Después también hay muchas herramientas, donde podemos encontrar plantillas que están muy bien, como puede ser, por ejemplo, Canva. Hay otra página también muy interesante que prepara los currículum, que es Geek Resume, que también está muy bien. Y después también muchas veces las universidades, los centros donde hemos estudiado, los departamentos de carrera tienen plantillas que les podemos pedir y podemos compartir y son profesionales del sector y tienen plantillas correctas, ¿no? Y adecuadas. Entonces, bueno, hay muchas formas también de encontrar plantillas que están muy bien, pero sí, si tenemos opción de nosotros de enviar una luego, sin problema. Genial. Bueno, Sofía nos pregunta, ¿qué herramienta de inteligencia artificial nos puede ayudar a optimizar el currículum? Bueno, la famosa ChatGPT siempre se puede utilizar y después, como digo, hay, por ejemplo, esta herramienta que acabo de mencionar, que es Geek Resume, que también es de inteligencia artificial y nos ayuda a diseñar el currículum, puede ser muy interesante también. Genial. Daniel nos pregunta, bueno, esta la abordamos un poco más, no sé si quiere añadir algo más. Él nos pregunta, ¿cómo hacer si no tiene experiencia? Destacar las soft skills, ¿no? Para redactar el currículum. Sí. Bueno, pues primero le damos más relevancia a la educación. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el currículum, en vez de poner primero la experiencia profesional y luego la educación, pues ponemos primero la educación y luego podemos poner una sección de, por ejemplo, experiencias o por ejemplo, que se llame liderazgo, ¿no? O voluntariado, si hemos tenido experiencias de voluntariado. Y podemos rellenar con más detalle la parte de educación, ¿no? Con lo que decía antes, pues, por ejemplo, si me he ido de intercambio, si he hecho algún proyecto interesante dentro de la educación que pueda haber estado vinculado con empresas o aunque no esté vinculado con empresas, en el que yo haya desarrollado habilidades interesantes y que encajan con la posición a la que estoy aplicando. Ahí, en ese caso, pues le daríamos más relevancia, evidentemente, a la educación, a las actividades extracurriculares. Por ejemplo, si he participado o he sido presidente de un club de estudiantes mientras estaba en la universidad o en la formación que haya hecho. Todo eso, pues o si he sido, por ejemplo, delegado de clase, pues todo eso lo puedo incluir también en el currículum porque ahí pues estamos poniendo en valor habilidades de liderazgo, de gestión de personas, de gestión de tareas y tal. Habría que abrir un poco la mirada y pensar en todas esas cosas que a veces las pasamos un poquito por alto porque pensamos que como no ha sido un trabajo como tal, no ha sido remunerado, no ha sido en una empresa,
pues no le damos a lo mejor a priori esa importancia, pero es interesante, hay que abrir esa mirada y es interesante pensar en todas esas otras actividades en las que nos hemos involucrado. Yeah. Sandra nos pregunta, nos dicen que el currículum no ha de tener más de una página, pero si tienes bastante experiencia profesional o académica, no cabe todo. ¿Sería igual de válido uno de 2 páginas o debemos sintetizarlo todo muchísimo para que quepa en una? A ver, la práctica habitual es una única página. Es verdad que esto también es, por ejemplo, algo que varía también de un país a otro. Hay países en los que está más aceptado tener más de una página. En el caso de España o de Europa, de forma general, se prefiere una página, sobre todo para personas que tengan hasta 10 años de experiencia profesional. Normalmente, lo que se suele decir es que es una página por cada 10 años de experiencia. Si tienes más de 10 años de experiencia, pues entonces ya ahí puedes valorar tener una segunda página. Pero si tienes menos de 10 años de experiencia, pues idealmente habría que intentar resumirlo todo en una página y es por eso que hay que personalizar el currículum. Porque a lo mejor tú dices, bueno, pero es que yo he tenido muchos trabajos o he hecho muchas actividades o he hecho muchos cursos que a mí me parecen súper importantes. Pero claro, ahí hay que valorar qué valor aporta todo eso a ese puesto en concreto y personalizarlo y entonces ahí a lo mejor pues de todas las experiencias tienes que eliminar 4 porque no son ya tan relevantes para ese puesto en concreto. Con lo cual, una vez que se personaliza, pues ahí ya estamos reduciendo mucho el espacio, o sea, lo que vamos a ocupar, ¿no? El espacio que vamos a ocupar para el currículum y de todas formas, evidentemente, al final, estos son indicaciones muy generales, ¿no? Después también cada uno hay que también poner sentido común y cada uno sabe su perfil, sus necesidades y el puesto al que está aplicando. Entonces, en un momento dado, si tenemos que hacer 2 páginas, tampoco nos obsesionemos, tampoco pasa nada. No es súper grave, pero siempre que sea posible y sobre todo si tenemos menos de 10 años de experiencia, intentar customizarlo y resumirlo y intentar ponerlo en una página. Miriam nos pregunta, esta tiene que ver más con la búsqueda de empleo. Ella nos pregunta qué plataformas recomiendan usar para la búsqueda de empleo, además de JobTeaser. Eso lo añadí yo. Claro, no, sí, pero por supuesto JobTeaser es súper útil. Tenéis también muchísimas ofertas y es muy interesante para la búsqueda de empleo y de prácticas profesionales. Y bueno, depende un poco también del mercado, ¿no? Y del país en el que quieras buscar el empleo. Pero sobre todo aquí en España, fundamentalmente LinkedIn es la plataforma que más se utiliza. También tenemos Glassdoor. Bueno, hay diferentes plataformas que podemos utilizar y sobre todo también mucho networking. Que muchas veces también nos centramos mucho en enviar únicamente los currículums a través de las plataformas o a través de las páginas web de la empresa y también es muy interesante contactar con profesionales del sector, con personas que ya están haciendo esa profesión que nosotros queremos, porque hay muchas ofertas de trabajo que están en el mercado oculto y para las que se consiguen candidatos a través de las recomendaciones, con lo cual también no hay que infravalorar el poder del networking y de conocer a otros profesionales. Vale. Nicolás nos pregunta, ya comentamos, él pregunta cuáles softwares son los mejores para hacer el currículum. Comentamos Canva, también hablaste de KickResume, ¿no? Sí. Sí. Y ahí tienes 2 buenos ejemplos, Nicolás. Sí. Después también, una vez más, hablando con profesionales del sector, sobre todo si queremos enviar nuestro currículum para otro país en el que no vivimos o del que no procedemos, también podemos hablar con otros profesionales, con expertos de carrera, ¿no? Con coach, con otras personas que probablemente pues, nos puedan también facilitar herramientas o plantillas o darnos indicaciones, ¿no? Más detalladas de cómo, o incluso revisar, ¿no? nuestro currículum. Bien. Jimena nos pregunta, además del currículum, ¿algún consejo para las cover letters, las cartas de motivación? Veo que varias empresas las piden acá en España. Bueno, aquí ya nos metemos en otro tema totalmente diferente. ¿Alguna recomendación? Pues la principal recomendación también para una cover letter
Bueno, por supuesto, si en la oferta pide una cover letter, hay que escribirla, porque ya yo me he encontrado hablando con reclutadores, ¿no? Que a lo mejor pues han pedido una cover letter y de las 100 candidaturas que han recibido, solamente 15 tenían la cover letter, con lo cual automáticamente pues los demás a priori descartados y me centro primero en esas 15 personas que se han tomado el tiempo de crear la cover letter, ¿no? Porque al final, más allá de lo que hayas escrito o cómo lo hayas hecho, ahí ya estás enviando el mensaje de que realmente este puesto te motiva y de que le has dedicado tiempo a esta candidatura. Con lo cual, eso ya envía un mensaje muy positivo, ¿no? Con lo cual, si se pide cover letter, hay que escribirla y, una vez más, personalizarlo. Personalizarlo, no escribir una cover letter estándar para cualquier puesto, porque al final eso se detecta muy rápidamente. Lo mismo que si hacemos un copia y pega de una cover letter que nos ha escrito ChatGPT, también se va a ver claramente y envía un mensaje negativo. Con lo cual, personalizarlo y, algo muy importante también en la cover letter, no repetir la información que ya hay en el currículum. Al final, la cover letter es un complemento al currículum y en el currículum ya hemos explicado nuestra trayectoria profesional, nuestra educación, con lo cual es una oportunidad muy buena, no tanto para hablar de nosotros, que también, por supuesto, hay que hablar un poquito de nosotros, sino también hablar de la empresa y de por qué nosotros, qué vamos a aportar nosotros a la empresa y a las necesidades de la empresa para ese puesto en concreto y cuál es ese valor añadido, ¿no? Es una forma una herramienta muy útil para resaltar el valor que vamos a aportar nosotros. Genial. Estoy viendo hay muchísimas preguntas, no creo que nos dé tiempo de responderlas a todas, así que voy a hacer las más votadas. Vale. Nos pregunta Melissa, una muy básica, ¿en qué tamaño y formato ideal? ¿PDF, JPG, PNG? PDF siempre, o sea, sobre todo evitar enviar el currículum en un formato que sea modificable, es decir, en un Word, por ejemplo. Si yo lo he creado en un Word, lo paso a PDF y lo envío en PDF, que no se puede modificar, ¿vale? PDF idealmente y sobre todo también, es un pequeño detalle, pero es importante también, el PDF hay que ponerle un nombre profesional, no prueba 2 currículum o algo así. O Marta, currículum bueno, no. hay que poner nuestro nombre, apellido, /, currículum, CV o simplemente nuestro nombre y apellido, pero que sea también, que lo nombremos de forma profesional, ¿vale? Y sobre todo que no sea un formato editable. Buen punto. Antonio nos pregunta sobre los idiomas. ¿Es mejor indicarlos como usando el término A1, C2, C2, C3 o mejor usar el básico nativo? Bueno, cualquiera de las dos formas puede ser factible, puede estar bien. Claro, depende también un poco de a dónde estás enviando el currículum, porque al final el C2, A1, A2 es dentro del marco europeo. A lo mejor si envías el currículum a un país de América Latina o a Estados Unidos, por ejemplo, o a Asia, no van a saber que es un A1 porque no utilizan esa forma de valorar el nivel de idioma. Con lo cual hay que tener en cuenta que eso es algo europeo, es una forma de clasificar el nivel europeo. Por tanto, yo personalmente soy más partidaria de poner simplemente nivel nativo, nivel avanzado, nivel intermedio, principiante. Y ya con eso te aseguras de que todo el mundo lo va a entender, sobre todo, evidentemente, si cuando lo escribes en inglés, pues lo traduces estos conceptos al inglés y así te aseguras de que todo el mundo lo entiende. Ahora, si lo estás enviando por ejemplo, para una posición aquí en España, pues puedes poner inglés C1, español nativo y todo el mundo lo entenderá probablemente. Bien. Bueno, un espacio para unas últimas 2 preguntas. Elena nos pregunta, si tenemos buenas calificaciones en la carrera, ¿es posible reflejarlas en el currículum? Sí, por supuesto. Sobre todo también creo que es muy interesante para personas con poca experiencia profesional o que no tienen todavía ninguna experiencia profesional. Al final, si has tenido a lo mejor algún reconocimiento, ¿no? Dentro de tus estudios, te han dado el premio al mejor expediente o
o algún otro reconocimiento o simplemente tienes una media muy buena, pues sí, puede ser muy interesante también incluirlo dentro de la sección de educación, resaltarlo, porque al final, pues de ahí también se puede obtener mucha información interesante sobre ti, ¿no? Y sobre tu perfil. Puede ser interesante. Genial. Y una última pregunta de Esther, que nos dice, ¿el Executive Summary que comentamos ahorita sustituye la carta de presentación? No, no necesariamente. No necesariamente. La carta de presentación es otra cosa diferente. Entonces, ahí sí que yo recomiendo que el Executive Summary siempre esté presente porque la carta de presentación no siempre la escribimos ni es necesario enviarla. Y teniendo el Executive Summary, pues nos aseguramos de que hay esa breve información sobre nosotros. De todas formas, el Executive Summary es muy interesante incluirlo y es cierto que es probablemente la parte más complicada del currículum porque tenemos que resumir en 3 líneas quiénes somos y qué podemos aportar y qué estamos buscando y eso es complicado hacerlo. Y además hay que incluir las palabras clave, ¿no? O alguna palabra clave de la oferta, con lo cual es algo desafiante, es algo que no es evidente, que no es fácil hacerlo, pero puede tener un impacto muy positivo, ¿no? Y en nuestra candidatura y nos puede facilitar el llamar la atención del reclutador y que entienda un poco mejor nuestro perfil, ¿no? Que como ya hemos mencionado antes, pues es muy interesante en casos de personas que están cambiando de sector, de profesión o para personas que están empezando en el mundo laboral. Genial, muchas gracias, Marta. Ya llegamos al final de la masterclass. Una última pregunta para ti, Marta. ¿Cómo te gustaría cerrar esta charla? Bueno, dando las gracias a ti y a JobTeaser por la invitación y a todos los participantes por todas las preguntas también. Y enviando un mensaje de ánimo para todos los que habéis venido hoy, que estáis en ese proceso de preparar el currículum y de buscar trabajo o de definir qué es lo que queréis hacer. Porque, al final buscar trabajo es ya un trabajo en sí, nos requiere mucha energía y mucho tiempo si lo queremos hacer bien y de forma estratégica y efectiva. Así que mucho ánimo para todos. Y yo os animo también a que le dediquéis tiempo a preparar vuestro currículum. Espero que haya resultado útil los consejos que hemos compartido hoy, que los podáis aplicar y que le dediquéis tiempo porque al final merece la pena dedicarle tiempo a la preparación del currículum, a hacerlo de forma estratégica porque seguro que luego va a tener mejores resultados y más rápido, ¿no? Que si no le dedicamos el tiempo que merece. Muchísimas gracias. Estoy segura que a todas las personas que están hoy aquí les ha sido útil, se llevan cosas importantes para preparar ese CV ganador. Y nada, yo terminar con agradecerte una vez más, Marta, por tu tiempo, tu disposición, por todos los consejos útiles que nos has compartido e invitar a todos los participantes hoy a que puedan ir a nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos más contenido, más vídeos que pueden ser útiles en su búsqueda de empleo, ¿vale? Y recordarles que tienen más contenido dentro del Career Center, de la página de JobTeaser. También nos pueden seguir en Instagram o en TikTok, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias y que aprovechen todo este contenido. Muchas gracias a ti, Erika, y a todos los asistentes. Gracias.